de Clínica La Estancia, para decirles y recordarles que al final de la presentación no se les olvide llenar la lista de asistencia y realizar el post-test para así demostrar que sí realmente estamos capacitando al personal en cuanto a los protocolos con los que contamos en la institución y por cada procedimiento pues, que se haga tenga su protocolo estandarizado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el instructivo de trauma craneoencefálico, terapia respiratoria y terapia física, y rehabilitación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este protocolo o de este instructivo? Generar lineamientos de intervención fisioterapéutico que tiene un alcance que va desde la identificación de la necesidad de la terapia física hasta facilitar la funcionalidad de las actividades de la vida diaria. Pues ya sabemos que se le realiza a todos los pacientes que realmente necesiten la intervención y que hayan tenido un trauma craneoencefálico. Y la aplicación va para esos pacientes que se encuentre en el servicio de hospitalización, en el servicio de UCI, que esté internado en la clínica y que tenga pues esa lesión como tal. Hay unos términos y unas definiciones que encontramos en cada uno de los protocolos. Ya sabemos que el trauma craneoencefálico, su definición es un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico y funcional del contenido craneal. Presenta unas manifestaciones clínicas, la cual nos da un indicio de que el paciente o la persona presenta trauma craneoencefálico, la cual es confusión o desorientación, pérdida de conciencia, amnesia postraumática, convulsión o lesión intracraneal y aumento del tono muscular. Entonces ya sabemos, estas son unas de los síntomas que puede presentar el paciente. ¿Por qué se presenta el trauma craneoencefálico? Puede ser trauma abierto o trauma cerrado. El trauma abierto se produce por una lesión penetrante, ya sea por un arma cortopunzante, ya sea por una lesión con arma de fuego, pues ya depende con qué lesión penetrante se produzca. Y el trauma cerrado ya puede ser estático o dinámico, puede ser por una caída, puede ser por un accidente de tránsito. Entonces, esos son los diferentes tipos de trauma craneoencefálico. ¿O por qué se presentan los traumas craneoencefálicos? Tenemos que tener muy claro que existe una evaluación fisioterapéutica que está en el protocolo de desacondicionamiento físico y prescripción del ejercicio en servicio de hospitalización. Ya este protocolo lo hemos hablado, cómo se evalúa cada uno de los sistemas en el momento de realizar una terapia física a un paciente. Y aquí, pues, evaluamos con la escala de ASWO el tono muscular, que es muy importante en esos pacientes para mirar si el paciente tiene hipotonía, si tiene hipertonía, qué tanto está aumentado, qué tanto está disminuido el tono. Entonces, ahora vamos a mirar la descripción de las actividades. Como en todos los protocolos, ya yo les he dicho que primero hay una revisión de la historia clínica con todos los exámenes complementarios, gases, placas, laboratorios, todo. Luego mirar o identificar el nivel de funcionalidad previo de pacientes en una escala de las actividades de la vida diaria, qué tanto puede hacer el paciente, qué tan funcional es, luego evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente, pues ya sabemos si el paciente está inestable, pues realmente no podemos hacerle nada. Implementar tratamientos fisioterapéuticos, pues ya de acuerdo a lo que encontremos anteriormente, hacemos el diagnóstico y hacemos el plan de tratamiento. Luego realizar las actividades en el plan de tratamiento y realizar intervención fisioterapéutica de acuerdo con fase de intervención en el trauma craneoencefálico. Entonces, el plan terapéutico debe ser personalizado y adaptado a la fase evolutiva del paciente. Ya como siempre se los he dicho, cada procedimiento se realiza de acuerdo
a la condición del paciente. No todos los pacientes requieren la misma intervención, el mismo tratamiento. Entonces, de acuerdo a lo que usted encuentra en la evaluación, pues eso mismo le va a realizar al paciente. Entonces, ¿qué vamos a buscar o que vamos a tratar de cuáles serían los objetivos que vamos a trazar para esos pacientes? Entonces, vamos a realizar reeducación y potenciación del control motor existente. Vamos a realizar movilizaciones pasivas, activas asistidas y activas según el control motor presente, estiramientos del músculo tendinoso, modulación de tono muscular, reeducación de la coordinación del movimiento y disociación de miembros superiores e inferiores, reeducación del control de la cabeza, control del equilibrio del tronco y adquisición de posición sedente, borde cama o silla. Control tronco libre, reeducación progresiva de la bipedestación en estabilizador o standing, reeducación de equilibrio bimodal, estático y dinámico, reeducación de los miembros superiores afectados o de los miembros afectados, ya sea superiores o inferiores, reeducación progresiva de la marcha con ayuda de personas o ayudas externas, pues si el paciente, depende de la condición del paciente, cómo se encuentren, ya ustedes tomarán la decisión cómo le van a trabajar y realizar diagnósticos fisioterapéuticos según el acta. Ya lo habíamos hablado anteriormente, entonces, de acuerdo a lo que usted encuentre, pues en cada paciente, pues así mismo se va a trazar el objetivo al cual usted quiere llegar con ese paciente. Ahora, vamos a hablar sobre el protocolo destructivo de limpieza y desinfección de equipos de terapia respiratoria. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos de terapia respiratoria, ventiladores mecánicos, accesorios, laringoscopio y aspiradores. ¿Cuál es el alcance? Que inicia desde la identificación de los insumos para la limpieza, desinfección y transporte de los equipos al área de limpieza y termina con el equipo limpio y desinfectado listo para el uso. Hay unos términos y definiciones en los cuales encontramos, vamos a nombrarlas, pero realmente no nos vamos a detener en eso. Están unos términos como biocarga, microorganismos, descontaminación, limpieza de dispositivos médicos, desinfección de alto nivel, desinfección de nivel intermedio, de nivel bajo, detergente enzimático, desinfectante, elementos críticos, semicríticos y no críticos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la descripción de las actividades. ¿Cuáles son esas actividades previas a la limpieza y la desinfección? Primero, y es muy importante, como siempre se lo he dicho, los elementos de protección personal establecidos para así evitar cualquier incidente con el personal. Luego, identificar el nivel de criticidad del elemento a desinfectar y definir el método a utilizar. Si lo hacemos con los pañitos o lo hacemos en esterilización. Yo creo que en esto todos lo tenemos claro cómo se hace. Transportar los ventiladores apagados al cuarto sucio y separar todos los accesorios y partes del ventilador que requieren limpieza y desinfección. Disponer de los paños impregnados de solución compuesta de tensoactivo y amonio cuaternario. Dispensar los insumos sucios de fisioterapia en un recipiente limpio y con tapa. Registrar los datos de los insumos, ya saben que son los kits, el ambú, pues lo que se vaya a llevar a esterilización, en el formato de recibo de devolución de dispositivos médicos a servicios hospitalarios. Y transportar los insumos de terapia respiratoria en paciente limpio hasta el área de recipiente limpio, hasta el área de esterilización. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la limpieza y desinfección de ventiladores mecánicos y accesorios. Primero, ya sabemos que debemos de retirar el circuito de respiración y desecharlo en el contenedor rojo de riesgo biológico. Ya usted sabe cada insumo en qué caneca va. Realice el desmontaje de las piezas, disponga de las partes para su limpieza y desinfección. Entonces, eso es lo primero que va a hacer cuando ya dejemos de utilizar un paciente. Ahora,
Realizar la limpieza y desinfección externa del ventilador, manguera de oxígeno, aire por frotamiento en todos los ventiladores. No solamente vamos a limpiar pues el cuerpo del ventilador, vamos a limpiar las mangueras, vamos a limpiar todo lo que contenga el ventilador, porque todo se ha tocado, todo se ha manipulado, todo ha estado en el cubículo del paciente. Entonces, todo, la manguera, tanto el conector a la electricidad, todo, pues se va a limpiar todo lo del ventilador. Entonces, ¿cómo es la técnica? La desinfección de los equipos se realizará con paños impregnados de solución compuesta de tensoactivos y amonio cuaternario que permiten limpiar y desinfectar superficies en un solo paso. Para realizar la desinfección, se deberá doblar el paño de tal manera que quede en 8 caras. Ya ustedes prácticamente pues lo saben hacer. Simplemente es un recorderis. Doblamos el paño impregnado de solución compuesta de tensoactivo y amonio en 8 caras, y cada cara va a limpiar una parte del ventilador. Sin que esa misma cara, pues, barra o esa misma cara sea pasada en otra parte del ventilador. Entonces, una cara va siendo de forma lineal para barrer todos esos microorganismos que se encuentran en el ventilador. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Frotar el paño sobre la superficie en una sola dirección, garantizando que permanezca húmeda, y dejar secar al aire libre. No vamos a volver a pasar el mismo pañito, no lo vamos a volver a pasar por la parte donde ya la pasamos, y ya sabemos que en una sola dirección, de forma horizontal, o pues vertical, como ustedes lo sepan hacer, pero normalmente pues se hace horizontal. No volver a realizar fricción por el área con la misma cara de Saniclin Wipes. Para los equipos biomédicos pequeños como monitores, estetoscopios, tensiómetros, pulsoxímetros y termómetros eléctricos, se puede realizar un paño para la desinfección, se puede utilizar, un paño para la desinfección, siempre y cuando se conserve la técnica antes mencionada, con fin de optimizar el Saniclin Wipes. Ya sabemos, no podemos utilizar el mismo paño para diferentes equipos biomédicos, y si son equipos pequeños, como ya lo mencionamos anteriormente, pues verificar que sea no utilizar la cara que ya hemos utilizado con el equipo pues que se limpió anteriormente. No se debe reutilizar y desechar, embolsarlo. Ahora, ¿cómo es la limpieza y desinfección del ventilador Drager? El Savina 300 evita 4. Entonces, primero lo que debemos de hacer es retirar el sensor de flujo y válvula expiratoria, el diafragma, el manguito de sensor de flujo y el colector de trampa de agua. Esos sensores, todo ese kit del Drager lo vamos a colocar en un recipiente limpio, luego lo vamos a registrar en el formato que tenemos en cada servicio para la entrega y la devolución de los dispositivos médicos a los servicios, para así evidenciar o tener una lista de cuántos equipos, cuántos kits hemos entregado a Central de Esterilización, y que realmente nos estén entregando lo que hemos entregado. Luego, lo vamos a trasladar al servicio de esterilización en un recipiente limpio y debidamente cerrado. Y luego cuando ya haya pasado el tiempo de esterilización, el tiempo que les haya dicho el compañero en esterilización, luego se va a buscar en un recipiente pues limpio y cerrado, y se realiza el registro de devolución de los dispositivos médicos a los servicios. Entonces todo debe estar bien organizado, y pues no se debe llevar en la mano, se debe llevar en un recipiente limpio y cerrado. Ahora, el ventilador Puritan Bennett 840. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Debemos de retirar el dial colector, filtros bacterianos inspiratorios y expiratorios. Se coloca en un filtro, en un recipiente, perdón, limpio con tapa, se registra en el formato que ya les había dicho, luego se traslada al servicio de esterilización y ya cuando pues el que le recibe allá el insumo le haya dicho ven en media hora, en 20 minutos, 10 minutos, pues en los minutos que ellos le hayan dicho, vuelve, se va a recepcionar los insumos, se devuelve el servicio y pues ya se anota que ya fue devuelto el servicio. Ahora los ventiladores SL 4000 y 5000, se debe retirar el bloque de exhalación y silenciador del ventilador, se debe colocar en un recipiente limpio, anotar pues obviamente en el registro en la lista que tenemos o en el formato que tenemos para registrar los datos de los kits que hemos entregado de esterilización. Luego pues se traslada al servicio de esterilización y se recepciona como anteriormente lo había dicho. Simplemente es prácticamente el mismo proceso en todos los ventiladores. Luego en el ventilador servo y retire el cassette expiratorio y el servo ultra nebuliza el ventilador. Entonces, esas piezas se las retiramos, se las colocamos en un recipiente limpio y hacemos todo el registro, el traslado y luego la recepción de las partes del ventilador. El ventilador vela, igual se retira la válvula expiratoria, el sensor de flujo y el diafragma del ventilador. Eso se coloca en un recipiente limpio, debidamente tapado. Se registra el kit, se traslada a esterilización y pues luego hacemos la recepción del kit. Ahora, la limpieza y desinfección de alto nivel del laringoscopio. Aquí lo primero que vamos a hacer es desensamblar el laringoscopio. Luego que separamos el conjunto de la espátula del mango. Y ¿quién es responsable de eso? El fisioterapeuta o el auxiliar de enfermería, pues que recibe allá en la esterilización. Luego que hagamos que desensamblamos el laringoscopio, colocamos en un recipiente de transporte. Tanto el mango como la valva se coloca en un recipiente de transporte de material contaminado. Lo llevamos a esterilización y ¿quién es responsable? El fisioterapeuta. El fisioterapeuta es el encargado de realizar pues esa técnica. Luego se lleva o se traslada a zona de lavado y descontaminación de central de esterilización. Entonces, aquí nosotros hacemos entrega del laringoscopio con todo debidamente probado que esté funcionando en el área de esterilización, quien es responsable, el fisioterapeuta y el auxiliar, pues que se encarga de recibir el material. Se registra el laringo o la entrega del laringo en el formato que tenemos y ¿quién es el responsable? El fisioterapeuta, auxiliar de enfermería o auxiliar de central de esterilización. Y ya cuando esté listo, que le hayan dicho en cierto tiempo viene, pues se devuelve a servicio, luego se anota en el formato que ya lo recibimos y el responsable es el fisioterapeuta, auxiliar de enfermería o auxiliar de esterilización. Ahora, la limpieza y desinfección de aspiradores portátiles toma reloj vacío. La desinfección de los equipos se realizará con paños impregnados de solución compuesta de tensoactivos y amonio cuaternario que permite limpiar y desinfectar superficies en un solo paso. Para realizar la desinfección se debe doblar el paño de tal manera que quede en 8 pasos. Pues este es el mismo proceso que se realiza con los ventiladores mecánicos, así como se realiza, así
así como se le realiza a los ventiladores mecánicos, así mismo se le realiza al aspirador portátil. Cada cara pues se pasa por cada lado del aspirador y pues ya sabe que va en una sola línea y pues no se hace no, la misma cara que se utilizó de un lado pues no se vuelve a utilizar el otro. Ahora en el vial recolector, reloj vacío, lavado del frasco de succión. La desinfección de los equipos se realizará con paños impregnados de solución compuesta de tensoactivo amonio cuaternario que permite limpiar y desinfectar superficies en un solo paso. Pues igual va a ser, se le va a realizar la desinfección a eso cuando, pues obviamente se le hace la limpieza diaria y se le hace la limpieza cuando se deje de utilizar con el paciente. Limpieza y desinfección de ambú o dispositivo de bolsa, válvula o máscara. Entonces, luego de la extubación, traslado de paciente a la unidad de cuidados intensivos a otro pabellón. Traslado de paciente de emergencia a unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios a unidades intensivos, el dispositivo ambú o bolsa, válvula, máscara, se debe realizar el siguiente proceso. Entonces, cuando el paciente se estuba o ya el paciente fallece o no se va a utilizar más el ambú, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de separar cada pieza del dispositivo. Luego, luego separa cada pieza, entonces se va a desechar cada parte del ambú, se va a desechar. Ya sabemos que se desecha la bolsa y la extensión de oxígeno se va a desechar en el recipiente que ya ustedes saben. Y pues el cuerpo del ambú, pues sí se va a recepcionar en un recipiente para llevar a esterilización. Los pacientes que se hayan trasladado de emergencia a UCI o UCI, pues ya ustedes toman la decisión con la compañera. Si le dejan el ambú, le entregan uno nuevo, aunque cada ambú está marcado con cada servicio, entonces lo ideal es que cada compañera pues lleve el insumo a esterilización para que lo vuelvan a recepcionar y vuelva a estar en el servicio. Cuando el paciente va de urgencias a UCI, entonces, ¿qué debemos hacer? Si se utilizó el ambú, debemos de entregarle a la compañera la máscara de reservorio, la extensión de oxígeno y la bolsa de reservorio, perdón, la extensión de oxígeno y la máscara, si se utilizó, se le debe entregar a la compañera de la UCI para que no se le vuelva a pedir al paciente. Se coloca en un recipiente, luego se transporta al central de esterilización. En un recipiente, pues ya sabemos que es limpio y que se pueda sellar. Se hace el registro en el formato y pues luego se hace la recepción cuando esté limpio, se hace la recepción del ambú con los formatos ya firmados de que se realizó la recepción del insumo. Ahora, aquí vamos a hablar algo muy rapidito sobre el CARDES de fisioterapia, que más que todo lo utilizamos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces ya sabemos que el CARDES es un formato que nos permite tener toda la información del paciente, de los gases arteriales, del diagnóstico y de la forma en que lo hemos ventilado según esos gases, qué monitoría les hacemos o qué cambio les hacemos. Entonces ya sabemos que el paciente, ese CARDES debe estar con el nombre del paciente, la edad, la historia clínica, fecha de ingreso, qué entidad tiene el paciente, qué EPS tiene el paciente
y la cama donde se encuentra. El diagnóstico médico, el diagnóstico fisioterapéutico, y aquí vamos a anotar abajo, vamos a anotar en la parte donde nos piden todos los datos de los gases arteriales, vamos a anotar, cada vez que se le tomen gases arteriales, vamos a anotar todos esos resultados para tener un control y para llevar tanto la progresión o cómo ha mejorado, cómo ha deteriorado el paciente, y si el paciente está con ventilación mecánica no invasiva o está con ventilación mecánica, qué cambio lo hemos, invasiva, perdón, qué cambio le hemos hecho según esos gases arteriales, y pues qué tipo de soporte de oxígeno tiene. También tenemos la parte donde describimos las imágenes, si el paciente tiene radiografía de tórax, describir qué presenta en la radiografía de tórax, y si le realizaron TAP pues de tórax, escribir la fecha de la tomografía. Ahora vamos a hablar sobre el protocolo de terapia respiratoria en el paciente adulto. ¿Cuál es el objetivo? Describir el conjunto de técnicas de terapia respiratoria que buscan facilitar la eliminación de las secreciones traqueobronquiales, disminuir la resistencia de la vía aérea, reducir el trabajo respiratorio, mejorar el intercambio gaseoso y aumentar la tolerancia al ejercicio. El alcance para todas las conocimientos a todos los fisioterapeutas que trabajan en la clínica La Estancia y que requieran de la intervención o el manejo de la terapia respiratoria en el paciente adulto. Ahora, vamos a hablar sobre unos términos y unas definiciones, que es una aspiración de secreción bronquial, es la eliminación de las mucosidades respiratorias retenidas a través de un equipo aspirador especialmente diseñado para este fin. Entonces, vamos a ver unos términos, vamos a mencionar unos términos que encontramos en el protocolo, que es secreciones traqueobronquiales, hipersecreción, aspiración oro y nasofaringea, aspiración cerrada, abierta, aspiración traqueal por tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía, y aspiración subglótica. Vamos a ver unas técnicas o una forma de las terapias respiratorias que le hacemos a los pacientes, o unos insumos que utilizamos para realizar terapia respiratoria en los pacientes. Entonces, vamos a hablar del incentivo respiratorio, que tiene unas indicaciones muy claras según el protocolo. Entonces, aquí encontramos que en las indicaciones está todas aquellas condiciones que predisponen a aspiración la aparición de atelectasia, ya sea por el reposo prolongado, cirugía torácica o abdominal. Entonces, todos esos pacientes que tengan de pronto mayor posibilidad de presentar atelectasia, pues a ese paciente se le va a trabajar. Cirugía en pacientes con EPOC, disfunción diafragmática de cualquier origen. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tórax inestable, hemoptisis, escalofrío respiratoria, neumotórax no tratado, broncoespasmo, infarto miocardio. Entonces, pues ya de acuerdo a eso, ya ustedes toman la decisión y depende de la estabilidad del paciente. Aquí vamos a ver unas técnicas o qué ejercicios se le puede hacer para facilitar la expectoración. Entonces, aquí hacemos ejercicios respiratorios con drenaje postural, maniobra de tos asistida, ventilación dirigida, aceleración de flujo expiratorio, percusión e inhaloterapia. ¿Cuáles son las indicaciones? En las indicaciones que encontramos en la atelectasia obstructiva. Y las contraindicaciones: tórax inestable, fracturas vertebrales, osteopenia y osteoporosis. Entonces, hacemos cualquier maniobra para facilitar la expectoración. Ahora vamos a hablar sobre la descripción de las actividades. ¿Cuáles son esas indicaciones para realizar esa aspiración de secreciones? Entonces, aquí la secreción debe ser visible o audible, como esputo, sangre o gorgoteo. Entonces, ya es un indicio que, digamos, el paciente necesita una terapia respiratoria con aspiración de secreciones. Desaturación, aumento de la presión inspiratoria máxima,
disminución del volumen corriente, esto es en pacientes pues intubados, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, presencia de sonido respiratorio durante la ocultación y aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, pues ya teniendo esto claro, ya sabemos cuándo el paciente necesita terapia respiratoria. Ahora tenemos unas precauciones o unas contraindicaciones que usted dice, bueno, le voy a hacer, pero teniendo estas precauciones o definitivamente no le voy a hacer si el paciente presenta coagulopatía o trastorno hemorrágico, paciente con fractura de base de cráneo, epiglotis, perdón. Esta es una contraindicación absoluta que usted dice, no le voy a hacer hemorragia nasal, laringoespasmo, paciente sometido a cirugía traqueal, paciente sometido a cirugía gástrica con anastomosis alta, broncoespasmo. Ahora, riesgos o complicaciones potenciales. Se puede producir una lesión de la mucosa de la vía respiratoria, hipoxia o hipoxemia por riesgo de desaturación, arritmias cardíacas, fluctuaciones en la presión sanguínea, náusea, vómito, broncoaspiración, el laringoespasmo, broncoespasmo, dolor, infección, atelectasia y aumento de la presión intracraniana. ¿Cuáles son esos equipos requeridos para realizar la maniobra? Aspirador con diferentes presiones de succión, resucitador manual, canister, liner, látex de succión, sonda estéril o catéter de succión, solución salina, jeringa de 10, agua en un recipiente, elementos de protección personal, trampa de Luken, si el paciente se le va a tomar una muestra de secreción bronquial, monitorización del paciente, lidocaína y fonendoscopio. ¿Cómo va a ser la preparación del paciente? Primero vamos a evaluar la condición del paciente, luego vamos a proporcionar intimidad, así el paciente esté sedado, se le va a explicar, se le va a hablar, se le va a decir qué se le va a hacer. Solicitar la colaboración del paciente, pues si en caso tal no está intubado, si es un paciente que neurológicamente no permite la expectoración, pues se le va a explicar al familiar y al paciente, posicionar al paciente, evaluarle el estado de oxigenación y si el paciente está intubado, pues preoxigenar unos minutos antes. Ahora vamos a hablar sobre la aspiración orofaringia y nasofaringia. Debemos adoptar todo el equipo que necesitamos, lavado de manos, los elementos de protección personal. Debemos de comprobar la presión negativa, preoxigenar al paciente, suspender nutrición si en caso tal el paciente esté recibiendo de manera enteral, tomar la sonda con la mano dominante, y conectar la unidad a la manguera o a la unidad de aspiración. Calcular la forma aproximadamente de la profundidad de la inserción de la sonda, aspiración, en la aspiración orofaringia, insertar la sonda a través de la boca suavemente a lo largo de un lateral hasta la orofaringe, insertar sonda suavemente sin aplicar aspiración, luego se conecta al aspirador, se realiza la aspiración y extraer la sonda sin rotación y expirando de forma continua. No prolongar la aspiración durante más de 15 segundos para evitar trauma en la mucosa e hipoxia. Si en caso tal el paciente requiere otra aspiración, esperar de 20 a 30 segundos para evitar que el paciente se nos desature, que el paciente haga hipoxemia o haga hipoxia. Si el paciente es capaz, se le debe pedir que respire profunda y tosa para que pues sea más fácil la aspiración de secreciones. Espaciar cada inserción en un tiempo suficiente. Si fuera necesario, pues, cuando vamos a realizar la aspiración nasofaringia y orofaringia, se debe realizar en primer lugar por la parte nasal, ya que es la parte más limpia, y luego por la parte oral. Enjuagar el látex de succión para así evitar de que ese látex pues quede con cantidad de secreciones.
desechar los insumos de un solo uso siguiendo las recomendaciones del protocolo de gestión de residuos hospitalarios. Ya ustedes saben que va en la caneca roja, que va en la caneca verde y que va, pues, en la caneca blanca. Y dejar al paciente en una posición cómoda, asegurar que el equipo quede disponible para una próxima aspiración, realizar lavado de manos y realizar el registro en historia clínica. Ya sabemos que eso es importante para así evitar cualquier complicación o cualquier evento que se pueda presentar en cuanto a las intervenciones con los pacientes. Ahora, en la aspiración de secreciones por vía aérea artificial, tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. Hay una técnica que es abierta y otra que es cerrada, como les había dicho al principio del protocolo. En la técnica abierta, vamos a realizar, a tener listo el equipo requerido, lavado de manos, elementos de protección personal, puede probar la presión de la sonda, de la presión negativa, perdón. Luego, se recomienda que la presión sea de 120 a 150 milímetros de mercurio en adultos. En pacientes con ventilación mecánica es importante preoxigenar con FIO2 al 100% durante 30 a 60 segundos, suspender la nutrición, colocar los guantes estériles, mantener la mano dominante totalmente estéril, conectar la sonda a una unidad de aspiración sin perder la esterilidad, desconectar el circuito del ventilador y colocar la Y sobre el material estéril. Con la mano dominante, ya sea la estéril, introducir la sonda fluida hasta 1 centímetro antes de la carina. Realizar aspiración, no prolongar por más de 15 segundos. Extraer la sonda sin rotación y aspirando de forma continua. Desde la inserción de la sonda hasta su retiro no debe transcurrir más de 15 segundos, o sea que tampoco es tan lento, pero tampoco tan rápido, para así evitar cualquier colapso pulmonar del paciente. En caso de tal de necesitar otra aspiración, debemos de esperar que el paciente descanse de 20 a 30 segundos, realizar las aspiraciones necesarias, no más de 3, espaciar cada inserción en el tiempo suficiente. Ya les había dicho que si se requiere de aspiración naso y oro, primero se introduce naso y pues luego orofaringe y así evitar cualquier contaminación. Se lava el látex, luego se desechan los insumos según el protocolo de gestión de residuos hospitalarios, se deja al paciente en una posición cómoda y el equipo de aspiración se deja seguro o se deja disponible para otra aspiración, lavado de manos y realizar el registro de historia clínica y la técnica, el procedimiento que se realizó. Ahora en la técnica cerrada, lo mismo, pues alistar el paciente requerido, lavado de manos, colocar los elementos de protección personal, conectar el catéter de aspiración cerrado por el otro extremo al aspirador, regular la presión de la aspiración, suspender preoxigenar al paciente, suspender la nutrición, colocarle solución salina en la entrada de la succión cerrada para que así y la instilemos y así podamos tener una mejor disolubilidad de las secreciones. Activar el aspirador, introducir el catéter dentro del tubo y luego realizar la aspiración mientras se retira el catéter, asegurar de retirar completamente la sonda. Luego ya sabemos que no debe transcurrir en ese periodo más de 15 segundos. Si requiere nueva aspiración, esperar de 20 a 30 segundos. Luego, espaciar cada aspiración cada aspiración en el tiempo suficiente. Como les había dicho, primero nasofaringeo, luego orofaringeo. Ya cuando terminemos,
le podemos instilar solución salina, suero fisiológico, pues a la sonda para luego lavar el látex, desechar los insumos en cada recipiente, dejar al paciente en posición cómoda, asegurar que el equipo quede disponible para otra aspiración, lavado de manos y pues realizar el registro en la historia clínica. Ahora, vamos a ver maniobras instrumentales. Ya les había hablado anteriormente del incentivo respiratorio. Ahora vamos a hablar cómo debe estar o cómo se debe utilizar el incentivo. Entonces, debe estar sellado y marcado con el nombre del paciente, el número de cédula, para identificar, para saber que ese insumo sí realmente es del paciente. Debemos utilizar los elementos de protección personal, con endoscopio, oxímetro de pulso, lavado de manos, colocar los elementos de protección personal, pues se me fue nuevamente, hacemos una evaluación fisioterapéutica, evaluar el estado de conciencia del paciente, explicar al paciente la técnica de ejecución, descansar entre cada ejercicio con una respiración normal, establecer el número de series y repeticiones y realizar el registro de historias clínicas. Entonces ya usted sabe cómo se maneja el incentivo, cómo se le explica. Ahora, las no instrumentales, ejercicios respiratorios. En estos ejercicios tenemos ejercicios respiratorios diafragmáticos y de expansión pulmonar. Entonces, aquí en los ejercicios respiratorios vamos a utilizar camilla, silla, elementos de protección personal, con endoscopio y oxímetro de pulso. Vamos a realizar el lavado de manos, vamos a hacer una evaluación fisioterapéutica, vamos a evaluar el estado de conciencia y sensibilización y educación al paciente sobre el tratamiento y los objetivos que queremos conseguir con ese tratamiento. Entonces, la ventilación dirigida, hay unos ejercicios según una fase. Entonces se inicia en decúbito supino, seguido de una expiración lenta y profunda utilizando un patrón diafragmático, seguido de un breve periodo de apnea, después del cual se realiza una expiración máxima prolongada con los labios fruncidos acompañada de una depresión abdominal pasiva. Entonces, aquí hay unos ejercicios que se encuentran en el protocolo y que pues realmente no nos vamos a detener mucho en eso. Usted le va explicando el número de series, el número de repeticiones según tolerancia del ejercicio. En la fase 2 se induce la utilización de músculos abdominales para la preparación de la tos controlada. Se inicia buscando la automatización del patrón diafragmático, efectuando una inspiración nasal lenta con elevación simultánea del abdomen, seguida del breve periodo de apnea. Luego se realiza expiración prolongada con labios fruncidos, deprimiendo el abdomen. Entonces ya usted también, pues ya, luego se realiza la etapa de fortalecimiento del recto anterior. Ya ustedes lo identifican o le dicen al paciente cuántas veces y cuántas repeticiones. En la fase 3, se progresa a los ejercicios de juego costal en posición de bipedestación. Durante la expiración nasal lenta y con patrón diafragmático, el paciente realiza ABD en los brazos hasta 90 grados. Entonces ya ustedes saben, explican al paciente, y en la fase 4 dominan las fases anteriores, se le enseña a adecuarlas primero a sus actividades cotidianas y posteriormente a las actividades físicas. Son ejercicios respiratorios que realmente le van a servir para mantener una buena mecánica y pues que el paciente sepa cómo respirar. Ahora vamos a hablar sobre el control de la respiración según la técnica de expiración forzada y ciclo activo de la respiración. Entonces, aquí vamos a ver aceleración de flujo expiratorio. Entonces, se hace expiración nasal lenta, profunda y diafragmática, seguido de una expiración con la boca y la laringe abierta hasta que se perciba un silbido que señala el cierre de la vía aérea. Se puede realizar una ejecución activa asistida. El fisioterapeuta facilita la maniobra ejerciendo compresión torácica sobre el tórax.
Una variante es posicionamiento de las manos en la parte superior del tórax y durante la expiración se realiza compresión en sentido caudal. Establecer el número de series y repeticiones según tolerancia al ejercicio y realizar procedimiento de historia clínica. Para realizar higiene postural, entonces aquí ya sabemos, utilizamos camillas, sillas, elementos de protección personal, fonendoscopio y oxímetro de pulso. Ya les había hablado anteriormente de esto, realizar lavado de manos, evaluación fisioterapéutica, evaluar el estado de conciencia del paciente y aquí vamos a inducir a toser y respirar profundamente. Se coloca la posición, al paciente en la posición adecuada según el segmento que usted quiera drenar, aplicar la maniobra de percusión si las secreciones son muy espesas y no realizar maniobra posterior a las comidas, esperar de 1 a 2 horas y se realiza pues el registro de historia clínica del procedimiento que realizó. Aquí mostramos unas posiciones de acuerdo al lóbulo del pulmón que usted va a drenar, entonces no nos vamos a quedar en eso, simplemente hice mostrársela, maniobra de tos asistida, aquí vamos, utilizamos los mismos elementos que utilizamos en los anteriores, y pues aquí también hacemos la valoración del estado de conciencia del paciente. Aquí se coloca el paciente sentado y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, con la cabeza flexionada, los hombros dirigidos hacia adentro y las manos descansando sobre las almohadas. Pedir al paciente a realizar una inspiración lenta y profunda por la nariz, seguida de la expulsión del aire por la boca, de forma brusca y fraccionada en 2 o 3 golpes. Se procede a realizar una estimulación mecánica de la tráquea, comprimiéndola en su posición extratorácica por debajo de la laringe en el cúbito supino, lo cual producirá tos y así se despejará la vía aérea de secreciones. Usted va a establecer el número de repeticiones y luego se va a anotar el procedimiento en la historia clínica. En la maniobra de percusión vamos a utilizar la misma técnica. Aquí los mismos elementos, aquí también se evalúa al paciente, en todo pues hay una clara función que evaluar el paciente, el estado de conciencia del paciente. Aquí vamos a utilizar las manos huecas y vamos a dar golpes secos, rítmicos y suaves, realizar la percusión en un modo lento y rítmico durante 3 a 4 minutos en posición ascendente. Asegurarse de que el palmoteo produzca un ruido hueco, pedir al paciente que tosa después de una expiración profunda, evitar percutir sobre columnas, vertebral, esternón, área renal, zona de lesión cutánea, quemaduras, fracturas o intervenciones quirúrgicas. Ocultar al paciente con el fin de comprobar la eficacia de la técnica y realizar el registro de procedimiento en la historia clínica. Aquí vemos la inhaloterapia, que también está una maniobra que está incluida en el protocolo. Aquí están unos insumos que vamos a utilizar: flujómetro, níqueles, micronebulizador, inhalocámara, solución salina, jeringa de 10, medicamentos si en caso tal lo requiere, elementos de protección personal, lavado de manos y evaluación fisioterapéutica. Entonces, explicar el procedimiento al familiar, verificar que el equipo se encuentre seco, empacado y limpio y debe ser rotulado con nombre, fecha y historia clínica del paciente. Verificar si el insumo se encuentra en buen estado. Cuando el paciente esté en ventilación mecánica, retirar el intercambiador de calor y humedad, que es la nariz de cabello, o hay unas succiones cerradas que ya traen pues la parte donde se va a realizar los inhaladores. Verificar los días correctos en la administración de los medicamentos, realizar la nebulización o inhalación según indicación médica, vigilar la aparición de efectos adversos secundarios, secar el equipo y empacarlo en bolsa plástica y realizar registro del procedimiento de historia clínica. Entonces, aquí hay unos medicamentos recomendados según la patología. Hay unos medicamentos que son en el asma y en el EPOC, que son unos controladores, y otros que son de rescate. Los controladores ya sabemos que son
La acción es bastante larga, que su duración es de 12 a 24 horas, y el de rescate ya sabemos que su acción es mucho más rápida. Y muchas gracias, espero que hayan, les haya quedado claro la información sobre estos protocolos. Igual ya sabemos cómo se realiza, ya sabemos cómo es el procedimiento, simplemente es una forma de responder y una forma de demostrar que sí estamos socializando los protocolos de terapia respiratoria en la institución. Entonces, que pasen buen día, no se les olvide, por favor, llenar la historia, no se les olvide anotarse en la lista de asistencia y el post-test. Cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, me pueden escribir al interno, al WhatsApp, pueden escribirme por aquí para aclarar dudas. Muchas gracias, que pasen buen día.